Muy buenos días a todos los hermanos, amigos que están sintonizando este sermón de esta mañana. Queremos meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos debe guiar en todo momento y especialmente en este momento. Así que saludos desde la Iglesia Bautista Vida en Cristo. Y lo hacemos a través de estos medios que el Señor nos está permitiendo utilizar, ya que no nos podemos reunir. Cómo nos gustaría estar abrazándonos, besándonos, saludándonos este domingo a la mañana, no podemos hacerlo. Alguien dijo que una vez que pase todo este tema del coronavirus, vamos a tener que ir al traumatólogo luego de abrazarnos y besarnos tan fuerte unos con otros. Bueno, es un chiste, pero es también un deseo de cada uno de nosotros. Ahora, en medio de esta pandemia, de este estar cada uno en su casa, cada uno entonces con su familia, orando, leyendo la Biblia, compartiendo, ¿qué cosa más podemos hacer como iglesia? ¿Te has preguntado qué es una iglesia? ¿Para qué está una iglesia? Nosotros en este tiempo corremos el riesgo, como cristianos, de pensar demasiado en nosotros. Dios es mi amparo, y es verdad. Dios es mi ayuda, y es verdad. Quizá hasta podemos comenzar a hacer un grupo que se mira al ombligo, todos pensando en unos y en otros y ayudándonos, lo cual es excelente y lo cual es buenísimo. Pero no olvidemos cuál es la misión de la iglesia en este mundo. ¿Para qué estamos como iglesia? ¿Para qué somos nosotros iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Jesucristo ha fundado, ha formado una iglesia? Él dijo muy claramente: edificaré mi iglesia. Él quiere edificarla. Él, el Señor, quiere edificar su iglesia. ¿Para qué está la iglesia en este mundo? Dice el Señor Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es bueno saber que Cristo es mi ayuda durante el coronavirus. Es muy bueno saber que Él es mi protector. Es muy bueno, pero ¿sabes? Hay algunos que no saben todavía ni conocen que Jesucristo es aquel que puede ser su salvador, su cuidador, su protector. Y esa es tarea tuya y es tarea mía. Todo el libro de los Hechos, que es el libro que estamos nosotros utilizando en todos estos domingos para meditar en la palabra del Señor, todo este libro de los Hechos es un registro de la misión de la iglesia. Ahora, a partir del capítulo 13 nos habla de la inauguración de un nuevo movimiento o momento en la iglesia. El Señor Jesús, en Hechos 1:8, recordarás, había dicho: recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia creció rápidamente entre los judíos y con el tiempo comenzó a ganar a samaritanos, a no judíos. Pero mira, no fue la iglesia madre de Jerusalén la que realizó este trabajo. En realidad, la que comenzó con el trabajo de proyectar el evangelio a aquellos que no conocían de Jesús era una iglesia formada por no judíos en la ciudad de Antioquía de Siria, que comenzó a llevar a cabo la visión de Cristo. Me van a ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi meditación en esta mañana, querido hermano y amigo, está en los capítulos 13 y 14 de Hechos. No los vamos a leer porque son muy extensos, pero te animo y te desafío que en tu casa con los tuyos leas capítulo 13 y capítulo 14, de los cuales haremos mención en algunos versículos de estos capítulos. Si vamos al capítulo 13, desde el versículo 1, vamos a ver que allí
había una iglesia en Antioquía recién formada, donde había ido Bernabé, enviado por la iglesia madre de Jerusalén, a observar qué había pasado, cómo puede ser que el evangelio ahora esté siendo predicado entre no judíos. Y hay un liderazgo ahí en la iglesia. Primero está Bernabé, un sacerdote levita de Chipre. En realidad se llamaba José, pero algunos le pusieron como sobrenombre Bernabé, el consolador, el que consuela. Luego tenemos a Simeón, a que todos llamaban el negro, quizá un africano. Tenemos también a Lucio de Cirene, uno de los fundadores de la iglesia. Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes Antipas, sí, que era de alta sociedad. Algunos sugieren inclusive que era primo de Herodes. Y luego tenemos a Saulo, un fariseo. Mira qué diverso es el liderazgo. Tenemos gente levita, tenemos un ricachón, tenemos un fariseo, tenemos un africano, diferentes clases sociales, diferentes razas, como el liderazgo. Primero es mencionado Bernabé. Quizá Bernabé era el pastor principal de la iglesia. Era un representante de la iglesia madre. Y entonces, ¿qué sucede en la iglesia? Mira qué interesante. La iglesia no estaba en un concilio, la iglesia no estaba en una asamblea, la iglesia no estaba en una reunión de planeamiento para iniciar las misiones. ¿Cómo se inician las misiones? Se inician en el corazón de Dios. La misión de la iglesia se inicia en el corazón de Dios. Cuando el pueblo de Dios está orando y de repente, como el pueblo de Dios está orando, no está otra vez, no hay una reunión de planeamiento de comité, no hay estrategias, no hay objetivos, ahí está el Espíritu Santo. Y le dice a la iglesia que tiene que apartar a dos hombres, Bernabé y Saulo. Y luego entonces, allí en el versículo 3 dice que después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. En el versículo 3, la palabra despidieron significa, da la idea, en la palabra apolú, de soltar, de liberar. No es la iglesia la que envía, es Dios el que envía. La iglesia está soltando. Ahora, interesante, para la misión está soltando a sus mejores líderes. No está diciendo, a ver, qué muchachitos tenemos por ahí que no estén haciendo nada, qué adolescente, qué cosa, a ver, ¿a quién podemos enviar? No, el Espíritu Santo está escogiendo los mejores líderes para enviarlos a la misión. La tarea de la iglesia, entonces, no es llamar, es Dios el que llama. La tarea de la iglesia es confirmar que Dios está llamando. El versículo 4 habla de que fueron enviados por el Espíritu Santo. Es Dios y no la iglesia quien llama. Entonces, el Espíritu Santo luego no solamente va a llamar, sino a lo largo de la tarea misionera, de la misión, es el Espíritu Santo el que va guiando tanto a Bernabé como a Saulo. Interesante. Nosotros vemos que el primer lugar donde van es a la casa, al lugar donde había nacido ¿quién? Bernabé. Y la misión no empieza en China, en Japón, en los países árabes, empieza en tu casa. Cada casa, una iglesia. Y ahora que estamos encerrados en nuestras casas, que estamos sin poder salir demasiado, mira, fíjate a tu alrededor. ¿Quién en tu casa todavía no es del Señor? ¿Quién en tu casa, en este tiempo de coronavirus, que todos nos preocupamos a tener el tapabocas, a tener los guantes, a tener el alcohol, en tener abastecimiento? Todo eso está bien. Pero ¿a quién le falta en tu casa lo más importante? Mira, tu misión empieza en tu casa, como Bernabé. Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, primero va a su lugar de nacimiento, a Chipre, y allí él fue a predicar con Saulo, su compañero de peregrinaje misionero. Ahora, mira lo que pasa en el versículo 5. Estás abriendo
Hechos capítulo 13, estamos en Hechos 13 y Hechos 14. Tenlo en mente. Así que allí estamos. Versículo 5. La iglesia no es algo que nosotros hacemos, es lo que somos, lo que edificamos. Muchas iglesias están repitiendo todos los domingos el mismo ritual. La iglesia no importa tanto del edificio. Hay muchas catedrales vacías. La iglesia no importa tanto, mi querido hermano, amigo, hermana, los rituales, las grandes vestiduras, los vitrós que podamos tener, el gran alfombrado. Eso no es la iglesia. La iglesia no son las grandes, entonces, los grandes rituales. La iglesia cumple una función. Es muy importante dar de comer al hambriento, es parte de nuestro ministerio. Es muy importante ir a países lejanos y hacer pozos para dar agua. Es muy importante, es muy bueno, pero la misión principal tuya y mía es hablarle a aquel desesperado, aquel que no tiene a Jesucristo, aquel que está perdido, aquel que no tiene un horizonte, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Esa es nuestra misión, es tu misión y es mi misión. Así que Bernabé comienza su ministerio, primero va a Salamina, allí en Chipre, y comienza a predicar. Ese es el primer lugar donde van a la casa, y se llevan como ayudante a Juan Marcos. Parece que Juan Marcos es ahora un discípulo que están preparando Bernabé y Saulo. Algunos dicen que es primo, otros que es sobrino de Bernabé. Bueno, lo importante es que era pariente de Bernabé. Y van los tres. Va Bernabé, va Saulo y va Juan Marcos. ¿Recuerda quién es Juan Marcos? El escritor del primer evangelio que tenemos, aunque en el canon está segundo, Juan Marcos. Ese Juan Marcos es un jovencito que está siendo entrenado. ¿Por qué? Porque también, mi hermano, mi hermana, tu ministerio y mi ministerio como iglesia es hacer discípulos. Y no se hacen discípulos en un templo o en un salón de clases. Se hacen discípulos caminando con el nuevo creyente, que en este caso es Juan Marcos. Entonces allí se predicó el evangelio. Y estamos en capítulo 13, versículo 5 en adelante. Y allí aparece oposición en la predicación. Porque hay un hombre, Elimas, a quien algunos llaman Bar Jesús. Interesante, Bar Jesús significa hijo de Jesús, hijo de Josué. Tenía el nombre que uno diría, bueno, hijo de Jesús. Como muchos tienen nombre de cristiano, pero no están en la misión que Dios nos ha puesto. En la misión. Y entonces se opone al evangelio. ¿Y qué le dice Saulo, Pablo, a Bar Jesús? Tú, en vez de ser hijo de Jesús, eres hijo del diablo. Te estás oponiendo. Y entonces aparece allí un gran importante hombre, Sergio, que confía en el Señor. Imagínense ustedes ese cuadro. Juan Marcos está siendo entrenado como discípulo de Jesús, como discípulo por Pablo y por Bernabé, y está viendo en directo la tarea que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Mira que la palabra de Dios dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, comenzó a realizar la misión con aquel que se estaba oponiendo, con Bar Jesús. Lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, estos son tiempos en donde debemos buscar estar llenos del Espíritu Santo. Los enemigos no los vemos, son muy poderosos, nos están entonces atacando. El hijo del diablo está obrando de manera que está creando confusión, soledad,
¿Cómo vamos a actuar como pueblo de Dios? ¿Cómo vas a actuar tú como hijo de Dios? Bueno, recuerda, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es obra que nosotros como hombres o mujeres podemos hacer. Esto es algo que necesitamos, recursos espirituales del cielo, llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdas el pasaje de Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tomar control absoluto de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, para llevar adelante nuestra tarea, tu tarea y mi tarea como iglesia de Jesucristo, proclamando en tiempos aciagos, en tiempos difíciles, en tiempos en donde hay desesperación, nadie sabe qué hacer, cómo manejar la situación, que solamente hay esperanza y hay salvación en Jesucristo, aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. No lo olvides. Así que a partir de ahora, ese Bernabé que preparó a Saulo y que a su vez Saulo está preparando a Juan Marcos, pasa a ser un segundo plano. Bernabé hizo un trabajo excelente. Ahora es Pablo y sus compañeros. Ya no se habla de Bernabé en primer lugar a partir del momento en que Pablo enfrenta al hijo del diablo que se opone a la predicación del Evangelio. Pero mira qué pasa desde el versículo 13. Estamos todavía en Hechos 13. Es muy importante que tú y yo en estos tiempos de dificultad, donde nada es seguro, donde la gente llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, donde el hombre con toda su sabiduría y su poder se ve humillado por un simple virus, que nosotros hablemos la palabra del Señor. Comunicar el mensaje de Cristo es lo más importante. Y cuidado, mucha gente hoy se está acercando a Dios. Pero ¿recuerdas lo que pasó en septiembre 11? ¡Ay! Los templos luego de septiembre 11 se llenaron. Y a las pocas semanas, otra vez, la gente se olvidó de Dios. Que no nos pase esta vez. Que no nos pase a ti y a mí, que estamos buscando estar cerca del Señor. Que el Señor avive el fuego en medio de su iglesia para cumplir su misión. Es importante la caridad, otra vez lo vuelvo a decir. Es importante las obras de bien y de servicio, pero lo más importante es el mensaje de Cristo. Es bueno dar comida, es bueno dar medicinas, es bueno dar aliento, pero tenemos que dar el mensaje que tiene que ver con la eternidad. El mensaje es central en la misión de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Tu iglesia, mi iglesia. Mira cómo comienza Pablo el sermón. Allí estamos en Hechos 13:13. Primero comienza haciendo un recuento de toda la historia del Antiguo Testamento. Habla de Juan el Bautista, habla del Mesías, que inclusive los judíos estaban esperando. Pero luego se pasa del pasado, en el segundo punto de su sermón, del pasado al presente, y comienza a hablar de Jesús, y comienza a decir que ellos lo habían matado, habían matado a Jesús, y que Jesús muere, es sepultado y resucita. Pablo cita versículos bíblicos que los judíos conocían muy bien, el Salmo 16. Si tú vas a la Biblia, los vas a ver. Y luego termina el apóstol Pablo dando una invitación a creer. En el tercer punto del mensaje, versículos 38 al 41, Pablo les dice, miren, la ley, la tradición, el ritual que ustedes están siguiendo no les da ninguna esperanza. Que tienen que creer en el Señor Jesús. Ahora, la misión avanza. ¿Por qué avanza? La misión de la iglesia, miren, muchos dicen, no, la iglesia está pasada de moda, está perimida. No te dejes embaucar. Tenemos una misión. Mira, todas estas cosas que están sucediendo, ya las había predicho el Señor Jesús. Si te tomas el trabajo de leer Mateo 24, te vas a dar cuenta que hay un mensaje doble.
Jesús está hablando de la caída de Jerusalén y está hablando de la segunda venida y dice que van a haber muchas pestes, muchas guerras, muchos terremotos. ¿Ves? Esto está anunciado y cada vez más, con más seriedad se están juntando todos estos hechos. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia de Jesucristo? ¿Lamentarnos? ¿O vamos a ser los que anuncian el evangelio de salvación y vida eterna que está en Jesucristo? Isaías 52 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Recuerda, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Kendall, en Miami y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa durante la misión? ¿Qué va a pasar cuando tú prediques, anuncies el evangelio a los tuyos? A los que están en tu casa, a los que ya les diste comida, les diste alcohol en gel, les diste todo lo que ellos necesitan, pero que todavía no tienen lo más importante. Recuerda, cada casa una iglesia. Eres responsable de dar el mensaje de salvación. Va a pasar lo que le sucedió a Bernabé y a Saulo. Si vas a los versículos 48, 49 primero y luego los 50 y 52, te vas a dar cuenta que algunos van a recibir el mensaje. A ellos les pasó. Había no judíos que alegremente reciben el evangelio, pero, versículo 50, los religiosos, aquellos atados a tradiciones, seguirán rechazando la palabra del Señor. No la entienden, porque la palabra de Dios, en boca de Pablo, dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas del Espíritu. Las lee, las entiende intelectualmente, pero no las capta espiritualmente. Pero ese no es trabajo tuyo. Tu trabajo y mi trabajo es seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Luego viene, si tú estás allí en Hechos, estamos en 13 y ahora entramos al 14, la experiencia en Antioquía. Se repite lo que sucede en Iconio. La ciudad está dividida, algunos creen, otros no creen. Y versículo 3, mira el versículo 3, estamos en Hechos 14, versículo 3, el versículo 3, ¿ves? El versículo 3. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia. Qué lindo, el mensaje de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es que tú y yo hemos recibido algo que no merecemos, que no nos hemos ganado. No lo tenemos porque seamos buenas, lindas personas o inteligentes. La tenemos porque el Señor nos dio algo que no merecemos. Y eso que nosotros hemos recibido por gracia, de balde, gratuitamente, también lo tenemos que compartir. Mira a tu alrededor, otra vez, mira a tu alrededor. No vayas tan lejos, mira a tu alrededor, en tu casa. Tú estás encerrado en tu casa. ¿Quién todavía de tus amigos, de tus familiares no conocen que en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna? Podemos seguir adelante, pero piensa en esto. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de dolor, la misión de la iglesia no ha cambiado. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la gracia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero Dios se revela contra toda injusticia de aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que ese es tu ministerio y es el mío. Si seguimos adelante, vemos a Pablo y Bernabé en Antioquía, ya no de Siria, Antioquía de Pisidia. Hay varias ciudades de Antioquía. El nombre es puesto en honor de Antíoco Epífanes. Así que esta ciudad también se llama Antioquía, pero es otra. No es aquella Antioquía de donde salieron. Allí viajan y también vemos lo mismo. Algunos reciben y otros se oponen. Y van a Listra. Y allí entonces, ¿qué pasa en Listra? En la ciudad de Listra.
Dios se manifiesta haciendo milagros y está pasando algo interesante luego en esta zona de Licaonia. Recuerda, todas estas ciudades que estamos mencionando, luego Pablo les va a escribir una carta a ellos. Toda esta zona de Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, Pablo unos meses o unos años después va a escribir una carta. Es la carta a los Gálatas. Toda esta zona es Galacia. ¿Te das cuenta? Y entonces allí está Pablo y Bernabé en Listra. Y si miras bien lo que está pasando en Listra, mira usted, vamos a ver versículo 8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, estoy en Hechos 14, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritándoles: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Y bueno, ¿por qué sucedió esto? Bueno, para entender esto, miremos una leyenda que había en Licaonia. Dice que hay una historia común en la región, era que Zeus y Hermes una vez vinieron a la tierra disfrazados. Nadie en la región les mostró hospitalidad. Finalmente, dos ancianos campesinos, Filemón y su esposa Baucis, los llevaron a su casa. Con ira, dice la leyenda, los dos dioses aniquilaron a toda población excepto a estos dos campesinos, a quienes convirtieron en guardianes de un templo magnífico. Cuando Pablo sanó en el nombre de Jesús al lisiado, en realidad fue Jesús el que sanó al lisiado, la multitud no quiso cometer el mismo error atribuido a sus antepasados, por eso estaban ahora sirviéndoles. Ahora, ¿cómo hubiese hecho una persona que tiene estrategia, que es inteligente, hubiese aprovechado esa circunstancia y hubiera mechado lo que nosotros llamaríamos entonces sincretismo religioso, para meter un poco el mensaje y un poco aprovechar eso que esta gente estaba haciendo? No queremos compromiso con nada. Nosotros queremos predicar libre, claramente la palabra del Señor. Esa es nuestra misión. Y es lo que hacen Bernabé y Pablo, o Pablo y Bernabé en este caso, predicando el Evangelio y no aceptando nada para ellos, porque ninguno de nosotros somos grandes figuras. No importa nuestro nombre, no importa quiénes somos. Lo que importa es que el mensaje de Jesucristo sea predicado en todas las naciones. Pablo y Bernabé iban de ciudad en ciudad. Nosotros hoy, en este momento, no podemos hacerlo, pero tenemos una misión en casa. Cada casa una iglesia. ¿Lo ves? Una en nuestra casa. Así que Pablo y Bernabé se preocupaban en llevar adelante el mensaje. Luego,
regresaron en las mismas ciudades donde ellos habían estado predicando para fortalecer a los discípulos. ¿A quiénes en tu casa debes animar? Fortalecer, animar, eso es la idea. Pablo y Bernabé regresan de ciudad en ciudad de iglesia en iglesia, iglesias que ya habían fundado, para fortalecer, animar, exhortar, alentar. ¿Quién necesita en tu casa una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo? ¿Quién necesita que le sean levantados los brazos en el tiempo donde no sabemos qué está pasando, qué va a pasar mañana, cuánto va a durar todo esto del coronavirus? No lo sabemos. Pero ¿quién necesita, como Pablo y Bernabé, que iban luego regresando por los mismos caminos para alentar, exhortar, fortalecer? Necesitamos nosotros hacer lo mismo. No es tan importante cuántos reunimos en nuestros templos como cuántos son verdaderamente discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. No perdamos de vista esto. Lamentablemente no todos en la iglesia de Jesucristo, y hablo de la iglesia en general, tienen esta preocupación de hablar de Jesucristo. Estos son tiempos finales. El tiempo se está acabando. No hay más tiempo. Así que este es el tiempo oportuno. Este es el día indicado para que como iglesia, tú y yo, cumplamos nuestra misión. Hay esperanza solo en Jesucristo, ni en nuestra religión, ni en nuestra denominación, solamente en Jesucristo. Y la misión más importante que tú y yo podemos hacer hoy en día es, como Pablo y Bernabé en Hechos 13 y Hechos 14, anunciar que en Jesucristo hay salvación. Nos seguimos comunicando, seguimos orando unos por otros, seguimos alentándonos unos a otros, pero seguimos predicando el Evangelio. Dios te bendiga, Dios te acompañe y estamos a tu servicio. Amén.